cuando evaluemos x igual 13 acá nos va a dar 31. Así que este triángulo tiene una altura de 12. Así que esto va a ser un triángulo de área 36. Y si suman 114, que es el área del rectángulo, más 36, el área del triángulo, les da 150. Pero aquí lo que vamos a hacer es otra cosa, ¿bien? Porque yo les dije que esto lo íbamos a calcular en base a los pequeños rectangulitos que vayamos a hacer. Entonces ahora vamos a explicar cómo es que funciona más en detalle esa técnica. Esta es nuestra recta 2x más 5. Bien, y lo que vamos a hacer es dividir esto en n rectangulitos. Vamos a tener acá n divisiones. Con n cualquier número, ¿bien? Un número que escojamos que en principio no va a tener algún valor. Vamos a ver algunos ejemplos, pero después lo vamos a hacer en un caso más general. Bien, entonces si tenemos n divisiones acá, cada una de estas divisiones va a tener un cierto ancho. Si es que tenemos dos divisiones, cada una de esas divisiones va a tener el ancho total dividido en 2. Si tenemos 3 divisiones, cada una de esas divisiones va a tener el ancho total dividido en 3, y así. Entonces, cuando tengamos n divisiones, dado que el ancho total es 6, una de estas divisiones va a ser 6 dividido en n. Bien, porque esa es justamente el ancho de una de las divisiones, es el total dividido por cuántos espacios hay. Dado que hay n espacios, el ancho va a ser, ahí está un poco mejor encuadrado, el ancho de cada uno va a ser 6 dividido en n. Y eso va a ser entonces el largo de la base de cada rectángulo. Y ahora vamos a tener que ver cuánto es la altura de cada uno de esos rectángulos. Bien, entonces vamos a tener un rectángulo que va a tener esta altura, otro rectángulo que va a tener esta altura, otro rectángulo que va a tener esta altura, y así. Vamos a poblar esto con un montón de rectángulos, con n divisiones o n rectángulos. Bien, y aquí le podemos poner números. Vamos a tener rectángulo 1, 2, 3, 4 y así hasta llegar al último rectángulo que vamos acá, que va a ser el rectángulo n. Que a ese n ustedes todavía no le pongan el número, va a ser una cantidad cualquiera. Entonces, al igual que antes, vamos a calcular el área, pero ahora el área de cada uno de esos rectángulos. Entonces, el área del rectángulo 1 va a ser la base por la altura. Y la base es 6 dividido en n por la función evaluada, y vamos a hacer los rectángulos que partan o que lleguen hasta el límite derecho hasta que topen, perdón, por el límite derecho con la función. Podríamos hacerlo más altos, más bajos, pero lo vamos a hacer que topen por el límite derecho. Entonces, eso va a significar que el área del primer rectángulo va a ser 6 partido en n por la función evaluada en x igual a 7. Bien, que es entonces este punto de acá. Porque ya vimos, y ustedes deben saber ya que la función, la altura de la función, perdón, en un punto es justamente el valor de la función evaluada en ese punto, o sea, la función evaluada en 7. Ese es entonces el área del primer cuadrito. No vamos a desarrollar todavía la expresión, podríamos encontrarla eventualmente. Luego, el segundo cuadrito va a ser el área del rectángulo, va a ser la misma base. Aquí, perdón, me falta un poco de espacio. Ahí sí. Qué raro, qué borroso se ve. Un momento. Creo que ahí se ve un poco mejor, no estoy seguro. El área del segundo rectángulo va a ser 6 partido en n por, ahora la función, pero no evaluar la función x más 7, perdón, no evaluar la función x igual 7, sino que tiene que ser el siguiente punto. Bien, el primer rectángulo lo evaluamos ahí. El segundo rectángulo tiene que ser la función en este punto. Y ahora nos hemos corrido hacia la izquierda un ancho del rectángulo,
Así que eso va a ser la función evaluada en 7 más 6 partido en n, porque nos movimos una vez hacia la izquierda. ¿Y nos movimos cuánto? Exactamente el ancho de un rectangulito. Y así podemos seguir. El tercero, por ejemplo, el tercer rectangulito va a ser el ancho de la base, 6 partido en n, por la función evaluada ahora en 7 más 2 veces 6 partido en n. ¿Por qué 2 veces? Porque ya nos corrimos una vez para la primera y nos vamos a correr una segunda vez ahora para entonces calcular el área del tercer rectangulito. Y así entonces para cada rectángulo nos vamos a ir corriendo cada vez un múltiplo de esta cantidad. Bien, cosa que de llegar al último, cuando lleguemos al último rectangulito, que va a ser el rectangulito número n, el área de ese rectangulito va a ser la base, el ancho de la base, por la función, la función evaluada en 7 más, aquí va a verse un poco raro, porque, de hecho, déjenme ponerle un poco más de espacio, esto lo voy a poner acá adentro. El área del enésimo rectángulo va a ser la base, que es la misma, 6 dividido en n, por la función evaluada en 7 más... ¿Cuántas veces nos corrimos? Llegamos al enésimo rectángulo, o sea que hemos tenido que corrernos n-1 veces antes. Ustedes podrán pensar, no veo cómo esto se relaciona con el área, no veo esto cómo se relaciona con una sumatoria, pero ya vamos a llegar ahí. Bien, la clave está en que para cada rectangulito voy a tener que haberme movido antes una cantidad que es igual al número de rectángulos que había antes, o que es 1 menos el número que estoy analizando. Fíjense que para el primer rectángulo nos movimos 0 espacios, o sea, partimos en 7. Para el segundo rectángulo nos movimos un espacio, o sea, teníamos 7 más 6 partido en n. Para el tercer rectángulo estábamos en 7 más 2 veces 6 partido en n. Y para el enésimo rectángulo, que sería el último, estamos a n-1 espacios del inicio. Bien. Entonces, voy a ordenar todo esto de la siguiente manera en el otro lado de la pizarra. Vamos a borrar esto, tenemos que acordarnos que lo que queríamos era llegar a 150. Voy a echar uno de mis gatos de esta silla, ahí sí. Entonces el área total de esto va a ser el área del primer cuadradito, el área del segundo cuadradito, que son los cálculos que teníamos anotados acá. Ahí voy a marcar un poco mejor esto, o sea, va a ser 6 partido en n, que ese es el ancho de la base de cada rectangulito, por f de 7 más 6 partido en n por f de 7 más 6 partido en n más 6 partido en n por f de 7 más 2 veces 6 partido en n más etcétera. ¿Bien? Entonces aquí se puede comenzar a simplificar un poco la cosa, porque si se fijan hay algo que se repite siempre. Bien, lo que se repite siempre es el 6 partido en n, y como se repite siempre en una suma, lo que podemos hacer es sacar factor común. Yo aquí cambié color solamente porque este plumón está un poco mejor, y vamos a tener entonces dentro del paréntesis la función evaluada en distintos puntos. Hasta llegar al final. Bien, les recuerdo entonces qué estamos haciendo. Puede que se estén perdiendo un poco con el álgebra, no les culpo, pero intenten seguir un poco lo que estamos haciendo detrás un poco más
geométricamente, ¿bien? Queremos calcular el área de esto como muchos rectangulitos. Decimos que tenemos n rectangulitos, y que por lo tanto el ancho de cada uno de esos rectangulitos, el ancho de la base va a ser 6, que es la diferencia total, dividido en n, donde n es el número de rectángulos. Y el área de cada rectángulo se calcula como la base por la altura. La base de cada uno de estos rectángulos es la misma, pero la altura va cambiando porque la forma de la curva de la función va cambiando. Entonces, esta es la constante que podemos sacar como un factor común y estas son las distintas alturas que van cambiando. Y aquí viene esta maravilla del concepto de sumatorias que yo les había comentado más temprano. Porque esto lo podemos ver como vamos a transformar este partido en n momentáneamente en un delta x, que era algo que yo les había comentado ya, que podemos hablar también de delta x porque el delta simboliza la diferencia. Entonces, esta función es función evaluada en 7, que también lo podemos evaluar como función evaluada en 7 por 0 delta x. Esta va a ser la función evaluada en 7 más 1 delta x. Esta va a ser la función evaluada en 7 más 7, perdón, más 2 delta x, y así hasta que nos aburramos, ¿bien? Bueno, de hecho no hasta que nos aburramos, hasta el último rectangulito, que son n-1, como dice acá, n-1 espacios. ¿Eso qué nos permite? Nos va a permitir y usar el concepto de la sumatoria. Ahora bien, yo, como vimos recién el concepto de sumatoria ayer y no quiero que vayamos en profundidad, lo que voy a hacer ahora puede que les parezca muy raro y nuevamente les entiendo. Porque la sumatoria sirve para condensar, como les dije yo, una suma de muchos términos. Y ayer vimos cómo se condensaba una suma de muchos términos en algo muy chico y ahora vamos a hacer lo mismo. Pero les voy a explicar por qué es que estamos haciendo estas cosas y espero que quede claro. Bien, entonces aquí tenemos una suma de muchos términos en los que hay una regularidad. Bien, la regularidad es que siempre va a ser la función de 7 más una cantidad que va variando por delta x, que es este 6 partido en n. Entonces, eso permite escribir en mi sumatoria lo siguiente. Recuerden que la sumatoria se escribe como esta letra griega sigma mayúscula, que parece una E grande, lo voy a hacer un poco más chica, para que pueda caber bien lo de arriba y lo de abajo, donde vamos a partir desde 0 hasta n-1. Sí, lo vamos a dejar así nomás, desde 0 hasta n-1. Y lo que va a ir dentro de la sumatoria va a ser la función evaluada en 7 más el i, que acuérdense que era el dígito que me indicaba cómo iba cambiando la suma, i por delta x. Y esta notación condensada alberga toda la información que teníamos acá. Bien, teníamos la suma de esta función con un 0 acá, luego con un 1 acá, luego con un 2 acá. Y eso es justamente lo que vamos a hacer. Recuerden que la sumatoria lo que hace es sumar muchas veces esta cantidad que va dentro de la sumatoria, pero con distintos valores de i. Lo suma para igual 0, para igual 1, para igual 2, y así va reproduciendo cada uno de los términos que teníamos acá hasta llegar al término n-1 que teníamos ahí adelante, que será justamente el límite que teníamos por encima. Bien, no sé por qué de repente no le chunta bien el enfoque. Bien, paciencia, ya estamos cerca. Todavía ustedes pueden pensar, pucha, ¿por qué está ese n-1 ahí? ¿Por qué está este partido en n? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Por qué? ¿Cómo es que vamos a llegar al 150? Ahora es momento, por ejemplo, de evaluar la función. Bien, la función que tenemos ahí arriba, que era el 2x más 5, podemos reemplazar la función acá. Bien, nos vamos a preguntar cuánto es, y esto lo voy a hacer con otro color para indicar que es un breve paréntesis, cuánto es la función evaluada en 7 más i delta x. Y para eso entonces tengo que reemplazar esto ahí adentro y me va a quedar que es 2 por 7 más i delta x más 5, y esto va a ser 14 más 2i delta x más 5
O si es que yo junto términos semejantes, tengo el 14 más 5, que va a ser 19 más 2i delta x. Así que esto va a ser el término que yo voy a poner aquí en mi sumatorio. Y esto entonces es lo que voy a reemplazar acá abajo. Entonces, otra igualdad, vamos a tener aquí la sumatoria desde i igual 0 hasta n menos 1 de esta expresión que está acá. Pero antes, me gustaría aclarar algo. No, dejémoslo ahí nomás. Bien. 19 más 2i delta x. Ustedes podrán ahora hacerse otra pregunta. Pucha, aquí tenemos una suma que se parece a una de las que hicimos ayer, porque sabemos hacer la sumatoria desde i igual 1 hasta n de solamente i. Habíamos aprendido a hacer solo la suma de los números enteros, pero aquí la tenemos adornada con otras cosas, y eso es lo que me gustaría que exploráramos ahora. Vamos a dejar esto en pausa, y voy a pasar aquí del otro lado para explicarles algunos conceptos. Y de hecho hay aquí algunas sumas que podemos hacer a mano. Así que voy a borrar este dibujo de acá. Para descomponer un poquito esta suma. Que está aquí. Primero, les recuerdo, esto es una suma, así que ustedes podrían en principio separar los sumandos. Bien, porque recuerden que la suma tiene una propiedad que se llama conmutativa y asociativa, que indica que no importa cómo ordenen o cómo agrupen los sumandos, el resultado va a ser el mismo. ¿Eso qué quiere decir? Que si ustedes tienen cualquier sumatoria de A más B, eso va a significar que va a ser A, bla, 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 más B, más B, más B. Quiere decir que ustedes pueden agrupar la suma de A y la suma de B independientemente, y esto tendría que ser igual a la sumatoria de A más la sumatoria de B. Eso va a ocurrir sin problemas. Bien, ¿cómo vamos a usar eso? Vamos a usarlo para separar esto en dos sumas independientes. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Sí, debía haber cargado el plumón antes. Vamos a pasar a usar otro plumoncillo ahora. Vamos a usar el morado. El morado está bien cargadito. Entonces nos vamos a olvidar del 6 partido en n por mientras, que está ahí multiplicando enfrente, y nos vamos a quedar de momento solo con la sumatoria desde i igual 0 hasta n-1 de 19 más 2i delta x. Bien, acuérdense que delta x es 6 partido en n. Lo estamos anotando así simplemente para que ustedes no se confundan con alguna fracción que aparece. Entonces, en base a lo anterior, esto lo podemos separar en dos sumatorias. La sumatoria es de igual 0 hasta n-1 de 19, más la sumatoria desde igual 0 hasta n-1 de 2i delta x. Esto va a simplificar un poco las cosas. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener la suma de un número que es constante. Entonces eso lo vamos a poder calcular de manera más o menos sencilla, como yo les voy a indicar en un momento. Aquí tenemos una sumatoria que se parece a la que ya sabemos hacer, ¿bien? Que es la sumatoria de i desde i igual 0 hasta n-1. Pero está adornada con estas dos cosas que vamos a modificarlas o vamos a entender cómo podemos lidiar con ellas en un momento. ¿Bien? El 6 partido en n, ¿dónde se fue? Aquí no lo estoy anotando, ¿bien? Por eso dije que no nos tenemos que olvidar de eso, aquí vamos a anotar solamente la sumatoria, ¿bien? Vamos a volver al 6 partido en n en un momento. En un momentito. Ya, Enfoquémonos primero en esto, ¿bien? Tenemos la sumatoria de una constante. Ya, recuerden qué es lo que significaba la sumatoria. Ustedes tienen un iterador que va, digamos, desde 1 a 10, y ustedes le suman una constante, que vamos a dejarlo en la misma constante, el 19. Eso quiere decir que tienen que sumar 19 para i igual 1, 19 para i igual 2, y así 19 hasta i igual 10. Entonces, como ustedes lo sumaron 10 veces,
el resultado es 19 por 10, que es 190. Esa es una de las reglas de sumatoria que no vimos ayer, pero que les estoy explicando acá muy por encima. Bien, como estamos sumando una constante, que no depende de la variable de suma, lo único que podemos hacer es multiplicar esta variable, esta constante, por cuántas veces estamos haciendo la suma. Y aquí, ¿cuántas veces estamos haciendo la suma? Ustedes pueden pensar que estamos haciendo la suma n-1 veces, que eso sería correcto siempre y cuando esto partiera de 1. Y como esto parte de 0, esto quiere decir que este proceso se hace n veces, porque tanto el 0 como el n-1 se cuentan. Así que esta parte de acá es 19 por n. Bien, ese es el resultado de la sumatoria de igual 0 hasta n-1 de 19. Porque se tiene que sumar la constante que está dentro, 19, la cantidad de veces que se hace la suma. Y se hace 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta n-1, que eso es en total n veces. Así que el 19 se suma n veces, que es la definición justamente de una multiplicación. Esta de acá es 19 por n. Así que bien, tenemos ese saldado. Luego lo vamos a reemplazar allá. Y ahora tenemos que estudiar esto. ¿Cómo es que lo podemos modificar para llevarlo a algo que conocemos? Lo que podemos hacer es que, dado que aquí les vamos a estar sumando cada término para distintos valores de i esto, y cada uno de esos términos va multiplicado por esto, lo que podemos hacer es tomarle factor común a cada uno de esos términos, y ¿a qué va a corresponder eso? A que aquí vamos a hacer sacar esto de la sumatoria, 2 por delta x, porque esas son constantes que no dependen de i, no dependen de el valor que va a ir cambiando a medida que yo voy sumando las cosas. Por lo tanto, pueden salir de la suma y nos vamos a quedar con esto de acá. Y esto es prácticamente igual a lo que ustedes tenían, el día de ayer. Ustedes el día de ayer tenían esto mismo, pero en vez de partir en 0, partían en 1, y en vez de llegar a n-1, llegaba a n. Pero el término en 0 no aporta mucho porque es equivalente a sumar 0, así que lo podemos obviar, y el término en n, y que termine en n-1 significa que lo vamos a poder evaluar en n-1. Si es que recuerdan ustedes, la fórmula era la sumatoria igual 1 hasta n, de i era n por n-1 dividido en 2, perdón, n más 1 dividido en 2. Entonces aquí, en vez de reemplazar el n igual n, van a reemplazar el n igual n menos 1. ¿Qué quiere decir eso? Que la fórmula equivalente, cuando la sumatoria no es hasta n menos 1, sino que hasta n menos 1, va a ser igual, ahora sí, con un menos 1. n menos 1 por n dividido en 2. Lo único que hacen es que le restan 1 al n de acá arriba, y también le van a restar 1 a cada uno de los n que están acá. Este n-1 va a quedar n-1, y este n-1, como se le está sumando el 1, desaparece y queda como n. Así que esto va a ser 2 por delta x por n-1 por n dividido en 2. ¿Por qué la suma es hasta n-1? Muy buena pregunta. Si ustedes recuerdan el dibujo que teníamos acá antes, la suma era hasta n-1 porque nos íbamos corriendo un espacio a medida que íbamos avanzando de rectangulitos. Bien, entonces para el primer rectangulito no teníamos que corrernos nada, podíamos partir en la primera posición, que era 7. Para el segundo rectángulo nos habíamos corrido una posición, entonces este n-1 significa que llegamos hasta el último rectángulo, que es el rectángulo n, y para llegar a él hemos tenido que avanzar n-1 posiciones, porque siempre para llegar a una posición ustedes han tenido que avanzar ese mismo número de posiciones menos 1. Así que llega hasta n-1. Y aquí podemos reemplazar cuál es la expresión de delta x, que era nuestro 6 partido en n. Se va a simplificar el 2, el delta x lo reemplazamos por 6 partido en n, y eso hace que este n con este n se cancelen. Bien, así que esto en definitiva es 6 veces n menos 1. Así que con eso entonces podemos volver a este lado de acá.
como ya sabemos cuál es el valor de nuestra sumatoria, que es 19n más 6 por n menos 1, lo reemplazamos acá. Entonces vamos a tener que esta expresión de acá, vamos a volver a hacer 6 partido en n por 19n menos 6 por n menos 1. Uf. Pero ya estamos muy cerca. ¿Qué es lo que podemos hacer ahora? Y que les voy a pedir a ustedes que hagan en un momentito, intentar desarrollar esta expresión y simplificarla lo más posible. Para eso, ¿qué pueden hacer? Les voy a dar incluso los pasos. Que multipliquen este 6 por los términos del paréntesis, que simplifiquen los términos semejantes de acá adentro, y eso me gustaría que hicieran por mientras. Déjenme verificar que todo lo que esté haciendo esté bien, porque me da un terror enorme haberme equivocado en algo temprano. Voy a hacerlo de la pizarra del otro lado, por mientras ustedes pueden entonces trabajar en eso. Perdón, aquí me equivoqué. Esto debería ser más 6. Ahí sí. Algo no me calzaba, pero sí. Es el único error, porque claro, estos dos se sumaban y tienen que obtener esto de acá. Bien. Isaac pregunta, ¿qué significa la letra I? Pablo dice, creo que significa número imaginario. Eso es cierto, pero no en este contexto. En este contexto, la letra I es el valor que va a ir cambiando cuando nos movemos dentro de la sumatoria. Bien, es lo que consideramos un iterador. Es lo que llamamos un iterador en matemática y en programación también, que es un valor que va cambiando y toma todos los valores enteros entre 0 y n-1. Fíjense que no se mete en ningún momento en los resultados de los valores, solamente se usa como una variable interna dentro de las sumatorias. Bien, entonces una vez que desarrollen esta expresión, vamos a poder continuar. Bien, la idea es que lo simplifiquen, como les dije, que multipliquen este 6 por las cantidades que están adentro y después reduzcan términos semejantes, los que están acá. Pero la conclusión de esto la vamos a terminar en la hora de la tarde, porque no vamos a alcanzar a hacerlo ahora para darle para hablarlo con la importancia que se merece. Bien. Les recuerdo que hemos hecho hasta el momento. Hasta el momento lo que hemos hecho es laminar o segmentar
nuestra área bajo la curva de nuestra función recta en varios rectangulitos que van a tener distintas alturas. Bien, y calculamos cuánto eran las alturas de esos triangulitos, que eran el valor de la función más un cierto salto, el valor de la función más 2 veces ese salto, y ese número de saltos que va cambiando es lo que metemos dentro de nuestra sumatoria. Bien, porque justamente nuestro iterador es una cantidad que va cambiando y que nos va a permitir sumar un proceso muy complejo en cantidades, en pasos discretos, de manera un poco más condensada. Bien, vimos cuánto eran los valores de la función a medida que ese iterador va cambiando, y en el espacio que está ya escrito con morado y con rosado, lo que hicimos fue entonces encontrar cuál es la expresión en función de n, el número de rectangulitos que vamos a usar. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora en un momento más? En la hora de la tarde, es ahora hacer el límite al infinito, porque queremos que esto sea lo más parecido posible al área efectiva, y vimos que eso ocurría cuando tengo infinitos rectángulos. Y ahora ustedes saben que no se puede tener infinitos rectángulos, pero podemos obtener una aproximación al infinito. Bien, voy a pasar al lado de allá de la pizarra a hacer el desarrollo de esto, y con eso entonces terminaríamos esta sesión, para darles un descanso bien merecido, porque lo de ahora fue harta álgebra, hartos cálculos bien complicados. Entonces, a marcar bien ahora este lado de acá. Tenemos nuestra expresión, que era 6 dividido en n por 19n más 6 veces n menos 1. Como estaba indicado allá, lo primero que pueden hacer es multiplicar este 6 dentro del paréntesis, y vamos a tener 6 dividido en n por 19 más 6n menos 6, 19n, perdón, más 6n menos 6. Podemos reducir estos términos semejantes. Nos va a quedar 6 dividido en n por 25n menos 6. Bien, y ahora podemos multiplicar por la cantidad que está afuera. 6 por 25 nos va a dar 150, n por n dividido en n, lo vamos a anotar así por mientras, menos 36 dividido en n. Y estos n se pueden cancelar, y el resultado va a ser 150 menos 36 dividido en n. Las n se simplifican. Bien, un compañero de ustedes me había mandado ya una de sus soluciones, pero les había faltado simplificar las n. Entonces, ¿qué es esto? Esto es el área bajo la curva en función de, o según cuántos rectángulos usamos. Entonces, este es el área en función de n, y n es el número de rectángulos. Entonces, si usamos un solo rectángulo, vamos a tener 150 menos 36, que es 114, que era justamente el área del rectángulo cuando lo habíamos hecho la versión simplificada. Si es que usamos más rectángulos, este término se va haciendo más chico, y más chico, y más chico, y más chico. Entonces, aquí el ingrediente que falta, que eso es el que vamos a usar en la tarde, es agregar el límite cuando n se hace cada vez más grande. De hecho, el límite cuando n se hace infinito. Bien. ¿Qué dice el texto verde? Dice el área en función de n, y n, si ustedes recuerdan, es el número de rectángulos que habíamos obtenido en principio. Y aquí apareció el 150 al final, algo que puede dejarles con un poco de tranquilidad, porque no sabían de dónde salía el 150 o cómo íbamos a llegar a un 150 para acá, y bueno, aquí efectivamente está. Ustedes están pensando, pucha, el profe me está chamullando, se aprovecha de que yo no cacho nada de matemáticas y hizo todos esos pasos súper rápido y no le entendí nada. Bueno, no tienen que necesariamente creerme. Si es que ustedes necesitan un cálculo, una explicación un poco más acuciosa, pueden ver nuevamente esta clase, y si me pillan de buenas y se portan bien, puedo pasar todo esto a un documento. O si ustedes quieren, pueden buscar un ejemplo de sumas de Riemann, como les comentaba ayer. ¿Bien?
Entonces, ¿qué vamos a hacer en la tarde? Vamos a tomar esta expresión, que es el área bajo la curva en función de n, que es el número de rectángulos, y en la tarde vamos a ver qué ocurre cuando llevamos esto a un límite, cuando n tiende a infinito. O sea, cuando esta área la separamos en infinitos rectángulos, que va a pasar algo muy raro, porque son infinitos rectángulos, pero cada uno de esos rectángulos es infinitamente delgado. Es como estar sumando infinitas, el área de infinitos hilos o de pelos, alambres que ustedes ponen para transformar, para calcular el área total. Pero cada una de esas contribuciones muy, muy chicas va a ayudar a construir el área total, el área grande. Bien, entonces a partir de esto vamos a comenzar nuestra hora de la tarde y ahora vayan ustedes a refrescarse, a comer algo, a preparar almuerzo en caso de que lo necesiten. Bien, yo les voy a ver nuevamente en la hora de las 2, donde vamos a terminar de dilucidar este misterio de cómo llegamos entonces al área por medio de sumar infinitos rectangulitos. Que esté muy bien, muchas gracias por su atención y nos vemos en la hora de más tardecito.